No soy de los que se dejan llevar por rumores o leyendas. Siempre fui una persona práctica, con los pies bien puestos sobre la tierra. Sin embargo, hay cosas que te sacuden, que desafían tu lógica, y que, aunque no quieras, te arrastran. Eso fue exactamente lo que me pasó cuando recibí un mensaje extraño una noche cualquiera, mientras revisaba mi correo electrónico antes de dormir. El asunto decía: necesito que la encuentres. La cabaña sigue en pie. Ellas aún esperan. No tenía remitente claro, solo una dirección vieja y reconocible. Mi primer instinto fue ignorarlo. Parecía uno de esos correos basura, quizás una broma, o alguien queriendo llamar la atención. Pero algo en mí no pudo soltarlo. Había una foto adjunta. En ella, una cabaña vieja, cubierta por la niebla y rodeada de árboles torcidos. Frente a la puerta, casi imperceptible, un grupo de gatos miraba fijamente para a cámara, como si me estuvieran esperando a mí. No le respondí al instante, pero durante días no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Me encontré buscándola en internet, preguntando en foros. Incluso llamé a un viejo amigo que sabía mucho de historias urbanas. Él fue quien me habló por primera vez de la leyenda de la cabaña de las viudas de los gatos. Dicen que está en algún punto entre Veracruz y Puebla, oculta entre cerros y niebla espesa. Me dijo con tono serio: hay quienes creen que allí vivieron mujeres que perdieron a sus esposos en circunstancias muy extrañas, y que nunca se fueron del todo. Me reí. No por burla, sino por nervios. Sonaba a esas historias que uno cuenta junto al fuego, con una linterna bajo el rostro. Sin embargo, dentro de mí algo empezó a inquietarse. La curiosidad creció de forma silenciosa pero constante. Era como si aquella cabaña, esa imagen congelada de los gatos mirándome, hubiera plantado una semilla que empezaba a germinar. Pasaron 2 semanas hasta que decidí contestar aquel correo. No escribí nada elaborado, solo un simple: ¿dónde está? Minutos después, me llegó otra respuesta, esta vez con coordenadas exactas. No decía más. Ningún saludo, ningún nombre, solo números. Y una advertencia: si decides ir, no mires a los ojos del primero que maulle. No tenía idea de qué significaba eso. Podía haberlo tomado como una amenaza o una broma pesada, pero no lo hice. Tal vez porque en el fondo ya había tomado la decisión desde que vi esa foto. Así fue como empecé a prepararme. No le conté a nadie, ni a mis padres, ni a mis amigos. Simplemente arreglé mi mochila, revisé el tanque del auto y planifiqué una ruta que me llevara lo más cerca posible de las coordenadas. Algo dentro de mí me decía que esto no era solo una historia. Era una experiencia que me esperaba desde hacía mucho tiempo. Conduje desde la ciudad durante horas. El camino se volvió cada vez más estrecho, más empedrado. La señal del celular desapareció apenas crucé un viejo puente cubierto de musgo. El sol empezó a caer, pintando el cielo de tonos rojizos mientras una neblina densa comenzaba a deslizarse entre los árboles. Cuando me detuve, el silencio era absoluto. No había casas ni gente, solo vegetación espesa, ruidos de aves lejanas y ocasionalmente el crujido de ramas bajo mis pasos. Caminé con el GPS en mano hasta que lo perdí completamente. Ya no tenía forma de comprobar si estaba en el lugar correcto, pero no importaba, porque allí, entre los árboles y la bruma, la vi, la misma cabaña de la foto, y, justo como en la imagen, allí estaban ellos. 4, 5, no, tal vez más. Gatos, sentados, inmóviles, mirándome. Ninguno maullaba, solo me observaban, como si supieran perfectamente quién era y por qué había venido. Mi respiración se hizo más lenta. No sentía miedo todavía, pero sí una especie de respeto extraño, como si hubiera entrado en terreno sagrado. Me acerqué con pasos cautelosos, sin apartar la vista de esos ojos brillantes. Y cuando puse un pie sobre el primer escalón de madera que conducía a la puerta, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un olor antiguo, una mezcla de tierra húmeda, flores secas
y algo más que no supe identificar. Algo que no era de este mundo. No había vuelto atrás, y en ese momento tampoco lo deseaba. Lo que no sabía era que aquella cabaña no solo me esperaba, me había llamado, y una vez dentro, nada volvería a ser como antes. Continuará. Si algo aprendí en los días que siguieron a mi llegada a aquella cabaña, fue que algunas leyendas sobreviven no por ser ciertas, sino por ser temidas. Y en este caso, lo que más me inquietaba no era lo que decían de la cabaña, sino lo que no decían. Había una especie de silencio incómodo cada vez que mencionaba el lugar a alguien de los pueblos cercanos, como si se tratara de un tema que mejor no tocar. Antes de acercarme del todo a la zona exacta, decidí pasar una noche en un pequeño hostal en un pueblo cercano. La dueña, una mujer de cabello gris y ojos profundamente tristes, me preguntó sin rodeos por qué estaba allí. Mentí. Le dije que era un escritor buscando inspiración, pero ella pareció ver más allá de mis palabras. «No sé qué busca, joven», me dijo al servirme una taza de café aguado, «pero hay lugares donde las cosas no quieren ser encontradas». No supe qué responder. Me limité a agradecer y a guardar silencio. Esa noche, mientras revisaba viejos foros en mi laptop, encontré un hilo olvidado con apenas 2 o 3 respuestas titulado «La cabaña donde los gatos lloran». No era un título que inspirara confianza, pero entré. El primer comentario hablaba de una mujer que se perdió en el bosque buscando a su hijo desaparecido. Decían que la última vez que la vieron fue entrando a una zona neblinosa, donde había una construcción antigua y muchos gatos reunidos. El segundo comentario afirmaba haber oído cantos de mujeres cerca de ese mismo lugar, aunque no había nadie allí. El tercero solo decía: «No vuelvas a mirar a los ojos de los gatos, ellos recuerdan». Leí y releí ese último mensaje. Recordaban que, ¿a quién? Había demasiadas piezas sueltas. Era como armar un rompecabezas sin saber cuántas partes tiene. A la mañana siguiente, decidí recorrer el pueblo, hablar con los más viejos, los que quizás sabían algo más. Pero cada vez que mencionaba la palabra cabaña, sus rostros cambiaban. Algunos me decían que no sabían nada. Otros simplemente cruzaban los brazos, bajaban la cabeza y murmuraban cosas como «Déjala así, muchacho», o «Ya hubo suficiente con lo que pasó». La más impactante fue una señora que vendía pan en la esquina. Cuando le mostré la foto de la cabaña, dejó caer el canasto de bolillos al suelo y me dijo, con una voz temblorosa: «Ese lugar devora recuerdos. No se mete ahí si quiere seguir siendo usted». Ahí comprendí que no era una historia común, y lo peor es que ya no podía dar marcha atrás. Había algo que me empujaba hacia ese lugar, como una fuerza que no me dejaba irme sin saber la verdad completa. Esa noche dormí mal. Tuve sueños extraños. Escuché maullidos que no supe si eran reales o producto de mi mente agotada. Pero al despertar, sentí algo distinto en el ambiente, como si todo, absolutamente todo, me estuviera empujando al siguiente paso. Y ese paso era llegar a la cabaña. El camino hacia la cabaña no estaba en ningún mapa. Las coordenadas me habían llevado hasta una carretera secundaria, rodeada de árboles altos y viejos. Después de 20 minutos de curvas y curvas, el pavimento desapareció y lo único que quedaba era un sendero de tierra, apenas visible entre la maleza. Detuve el auto al borde de la vereda y continué a pie. No podía avanzar más con ruedas, y sinceramente, tampoco lo hubiera hecho. A cada paso que daba, el silencio se hacía más denso, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. El sendero estaba cubierto de hojas secas y ramas quebradas. A lo lejos, se escuchaba el sonido del viento colándose entre los árboles, pero no había pájaros, ni insectos, nada. Solo ese extraño susurro del bosque. En ciertos momentos, llegué a sentir que no caminaba solo. Era una presencia difusa, sutil, como si algo o alguien se deslizara detrás de mí en cada curva del sendero, apenas fuera de mi vista. El aire comenzó a enfriarse de forma antinatural.
No era el tipo de frío que uno siente en una zona montañosa. Era más bien un frío interior, como si mi cuerpo estuviera reaccionando a algo invisible. Me abracé a mí mismo y seguí avanzando. Y entonces, la neblina empezó a aparecer. No era muy espesa al principio, solo unos hilos blancos flotando a ras del suelo, como si fueran parte de un ritual antiguo. Pero a medida que caminaba, se volvía más densa, más cerrada. Llegó un punto en que apenas podía ver a 2 metros frente a mí. Me guiaba por la intuición, y en cierto momento, por el sonido, porque entre esa bruma se escuchaban maullidos, suaves, lentos, constantes. Era como si los gatos me estuvieran guiando. Cuando finalmente la silueta de la cabaña apareció, sentí que había cruzado un umbral invisible, como si el bosque me hubiera dejado entrar, pero no sabía si me dejaría salir después. La cabaña era aún más antigua y oscura de lo que había imaginado. El techo inclinado estaba cubierto por musgo, las ventanas opacas, y la puerta, apenas entornada, parecía haber estado así por décadas. Pero lo más perturbador seguía siendo ellos. Los gatos, muchos, de diferentes tamaños y colores, silenciosos, quietos, algunos sentados sobre las rocas, otros en los escalones de madera, todos observándome. Y ahí lo entendí. Aquel maullido que había oído en la bruma venía de uno de ellos, uno que aún me observaba con ojos vidriosos desde el umbral de la puerta, y recordé la advertencia del mensaje: no mires a los ojos del primero que maulle. Mi corazón latía con fuerza, pero mis piernas no se detenían. Algo dentro de mí me empujaba a seguir. Ya no era solo una búsqueda, era un llamado, una conexión que no entendía, pero que me había arrastrado hasta ahí sin opción de retorno. Apreté los puños, cerré los ojos un instante, y subí el primer escalón. La madera crujió bajo mi peso, y justo entonces, el maullido volvió a sonar, más fuerte, más claro, más humano. Cuando crucé la puerta de la cabaña, sentí que el aire cambió de densidad. Era como si cada molécula dentro de aquel lugar tuviera un peso distinto, más antiguo, más lento. El olor era fuerte pero difícil de describir. Una mezcla de humedad, madera podrida y algo más. Algo parecido al incienso o a flores secas olvidadas en un altar. Los gatos no entraron. Permanecieron afuera, alineados como guardianes. Pero uno de ellos, el que maulló primero, se quedó justo al borde del umbral. No avanzaba, pero tampoco retrocedía. Me observaba en silencio, como si juzgara cada uno de mis movimientos. Evité cruzar su mirada directamente, aunque me costaba no hacerlo. Era una mirada profunda, casi humana. El interior de la cabaña estaba cubierto por una penumbra suave. No había electricidad, pero la luz del atardecer que se colaba por las rendijas permitía ver lo suficiente. El mobiliario era escaso y antiguo. Una mesa de madera con marcas de cuchillos, 2 sillas desiguales, una repisa llena de frascos cubiertos de polvo, y un espejo agrietado colgado en la pared principal. Al entrar más, noté algo curioso. Todo estaba cubierto por una fina capa de pelo de gato, no en exceso, pero sí lo suficiente como para saber que ese lugar había sido habitado por ellos durante mucho tiempo. Incluso en los lugares altos, como la parte superior de los estantes, se podían ver pequeñas huellas. Empecé a caminar despacio, prestando atención a cada crujido del suelo, a cada sombra que se movía con el vaivén de la luz. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez alguna señal, una pista, algo que justificara todo aquel viaje. Pero lo que encontré fue algo muy distinto. Un cuaderno. Estaba sobre la mesa, cubierto de polvo, con la portada desgastada. No tenía título, ni nombre, solo un dibujo rudimentario de un gato, hecho con lápiz. Lo abrí con cuidado, esperando encontrar palabras. Y las había, pero la caligrafía era antigua, temblorosa, y el lenguaje extraño. No estaba en otro idioma, pero usaba formas y expresiones que no eran comunes en la actualidad. Leí la primera página,
Hablaba de una mujer, de cómo perdió a su esposo una noche de invierno y cómo, tras su partida, comenzó a escuchar voces en la cabaña. Decía que los gatos llegaron después uno por uno, sin que ella los llamara, que no comían nada, que solo la observaban, y que, en sus ojos, ella empezó a ver el reflejo de su esposo muerto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré el cuaderno lentamente. Algo me decía que debía leerlo con más calma, pero no esa noche. El ambiente se volvía cada vez más espeso, y entonces un sonido me sacó de mis pensamientos. Venía del segundo piso. Un leve arrastre, como si alguien descalzo caminara muy despacio sobre el suelo de madera. Subí la mirada hacia la escalera. No había luz, ni movimiento visible, pero el sonido seguía. Me quedé en silencio, esperando que algo pasara. Y pasó. Una puerta en el piso de arriba se cerró de golpe, sin viento, sin corriente, sin nadie. El corazón me golpeaba fuerte el pecho, pero no grité. No podía. No quería despertar más de lo que ya estuviera allí conmigo. Entonces escuché algo más. Un maullido, pero distinto, más agudo, desde adentro de la cabaña. Ya no estaba solo. Esa noche no dormí. No porque no lo intentara, sino porque no podía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos suaves recorriendo la planta superior, como si alguien estuviera vigilándome desde arriba. No me atrevía a subir. Aún no. Algo me decía que no era el momento, que había cosas que aún debía entender antes de enfrentar lo que fuera que vivía allá arriba. Esperé el amanecer sentado en una de las sillas con el cuaderno en las manos. Afuera, los gatos seguían en sus posiciones, inmóviles, parecían estatuas. Solo cuando el sol empezó a filtrarse entre las ramas, uno de ellos se estiró lentamente y caminó hasta la puerta. No entró. Se quedó mirándome. Parpadeó una vez. Luego se dio la vuelta. Y entonces lo vi. Desde la ventana, a través de la neblina más clara, pude notar detalles de la fachada que antes no había visto. Grabados tallados en la madera, ocultos por el musgo y el polvo, eran figuras de mujeres, delgadas, envueltas en telas que flotaban. Sus rostros no tenían rasgos definidos, pero todas sostenían algo en los brazos. Gatos. Gatos en distintas posiciones. Dormidos, despiertos, heridos. Incluso uno parecía tener 2 colas. Salí de la cabaña despacio, pisando con cuidado, y me acerqué a una de las figuras talladas. Pasé la mano sobre la madera, quitando parte de la suciedad. Los detalles eran más nítidos de cerca. La mujer tenía lágrimas talladas en el rostro, y al mirar con atención, noté algo aún más extraño. El gato en sus brazos tenía los ojos tallados con tal precisión que parecían seguirme. Rodé la casa. En cada una de las paredes exteriores había figuras similares, mujeres diferentes, siempre con gatos. Algunas tenían gestos de dolor, otras parecían cantar. Una incluso tenía la boca abierta en lo que podría haber sido un grito eterno. Todo esto me llevó a una conclusión que no quería aceptar. Esas no eran decoraciones, no eran tallas por capricho, eran representaciones, memorias, quizás advertencias. Volví a entrar, cerré la puerta detrás de mí y volví a mirar el cuaderno. Quería saber más. Necesitaba entender por qué esta cabaña estaba llena de símbolos, de presencias, de gatos que no se iban. Y sobre todo, por qué yo había sido llamado hasta aquí. Volví a leer. La segunda página hablaba de otra mujer, distinta a la primera. Esta decía que su esposo desapareció en el bosque y que los gatos le mostraron el camino para encontrarlo, que siguió a uno de ellos hasta un claro y que allí lo vio, pero no como ella lo recordaba. Me detuve en seco. Había algo escrito al margen, con letra diferente, más reciente. No todos los que regresan siendo los mismos. Sentí una punzada en el estómago, y en ese momento, desde arriba, el sonido volvió.
Pasos. Lentos. Precisos. Pero esta vez, bajaban. Me quedé helado. No se oía ninguna puerta abrirse, solo el crujido de la madera que anunciaba que algo, alguien, venía descendiendo, y yo, paralizado, solo pude mirar hacia la escalera mientras el primer peldaño crujía. Aquel primer crujido fue como una alarma dentro de mi cuerpo. Me quedé de pie frente a la escalera sin poder moverme, con el cuaderno aún en la mano. La madera volvió a quejarse, esta vez con un sonido más seco. Un segundo paso. Algo descendía, no había duda. Pero no podía ver nada. La sombra que proyectaba la parte alta de la escalera lo cubría todo, y la neblina que entraba por las rendijas de la cabaña parecía espesarse justo en esa dirección. Intenté hablar, decir algo, pero mi voz no salió. Estaba atrapado entre la curiosidad y el terror. Era una sensación completamente nueva para mí. Siempre pensé que cuando llegara el momento de enfrentar algo así, actuaría, que pelearía o saldría corriendo. Pero no, solo estaba ahí, congelado, con los sentidos agudos como cuchillas. Y entonces, el silencio. Los pasos se detuvieron, no bajaron más, solo se detuvieron en el último peldaño. Sentí que me observaban, aunque no viera ojos. Me atreví a dar un paso hacia atrás, apenas uno, y al hacerlo, escuché un susurro, una voz femenina, tenue, como una canción quebrada por el tiempo. ¿Ya regresaste, Joaquín? No supe qué responder. No me llamo Joaquín, pero esa voz, aunque apenas audible, tenía un tono tan cargado de emoción que me hizo temblar. No sonaba malvada, pero sí perdida, como si hubiese estado esperando por décadas, y ahora creyera que por fin había llegado el momento de reencontrarse con alguien. La voz no volvió a hablar. No escuché más pasos, solo una brisa leve que descendió por la escalera, fría y dulce a la vez. Una brisa que olía a jazmín marchito. Me alejé sin dar la espalda, con el corazón acelerado y los nervios vibrando en cada dedo. Me senté en el suelo, junto a la chimenea apagada, y abrí el cuaderno de nuevo. Necesitaba entender. Necesitaba respuestas. A lo largo de las siguientes páginas, las historias se entrelazaban. Mujeres diferentes, de épocas distintas, pero con algo en común. Todas habían perdido a sus esposos de formas extrañas. Una mencionaba un incendio en el campo. Otra, una desaparición durante una tormenta. Otra más, un naufragio sin rastros. Y en todos los casos, los gatos llegaron poco después. Siempre aparecían sin aviso, sin buscar comida, sin interactuar como gatos normales. Simplemente estaban, observaban, y poco a poco, las viudas comenzaron a sentir que esos gatos traían consigo algo de ellos. Dicen que los ojos de los gatos son portales, escribió una de ellas, que si los miras el tiempo suficiente, ves lo que más extrañas, o lo que más temes. Sentí un nudo en el estómago. Pasé la página. Esta vez había un dibujo, una mujer sentada frente al fuego, rodeada de gatos. Detrás de ella una sombra alta, alargada, con forma humana, pero sin rostro, solo oscuridad. Y sobre la sombra, una frase. Él volvió, pero no era él. Cerré el cuaderno. Necesitaba aire. Salí de la cabaña. La niebla seguía ahí, pero más tenue. Los gatos ya no estaban alineados como antes. Ahora se movían, lentamente, entre los árboles, como si patrullaran el terreno. Algunos me miraban al pasar. Otros ni se molestaban. Y entonces, al alejarme unos metros, descubrí algo que no había notado. Una lápida, pequeña, casi escondida entre las raíces de un árbol grande, tallada a mano. No tenía fechas, solo un nombre, Joaquín. Volví a escuchar la voz en mi cabeza. ¿Ya regresaste, Joaquín? Me temblaron las piernas. Algo me decía que esa no sería la única tumba oculta bajo aquel bosque. Volví a la cabaña con el cuerpo tenso, con una sensación extraña que no podía poner en palabras. Era como si, al encontrar esa lápida,
Hubiera abierto una puerta invisible, una que separaba el mundo de los vivos de algo que no debería cruzarse. Sentía que ahora yo también había sido visto, reconocido. Al cerrar la puerta, el sonido del pestillo me pareció más fuerte de lo normal, como si retumbara en todo el lugar. Afuera los gatos se habían dispersado por completo. No se escuchaban maullidos, ni crujidos, ni siquiera el viento. Solo un silencio denso, que parecía crecer con cada segundo. Decidí encender una de las velas que había encontrado en la repisa. La llama titiló un par de veces antes de estabilizarse. Su luz cálida me reconfortó por un instante. Me senté junto a ella, respirando hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Pero justo cuando empezaba a calmarme, lo escuché. Una voz, muy tenue, desde alguna parte de la cabaña. Él no debió volver. Me levanté de golpe, con el corazón golpeando fuerte. La voz no provenía de la escalera, ni del piso de arriba. Esta vez venía del piso mismo, del suelo de madera. Agaché el oído, temblando. Silencio. Me acerqué al centro de la habitación, donde las tablas estaban más gastadas. Golpeé suavemente con los nudillos. Sonó hueco. Había algo debajo. Busqué una linterna en mi mochila y alumbré con cuidado. En una de las esquinas del piso, entre los muebles, noté una tabla ligeramente levantada. Metí los dedos con esfuerzo y logré sacarla. Debajo, un pequeño hueco oscuro. Apenas cabría una persona agachada, y desde allí salía un aroma distinto, algo dulce, como flores marchitas. El mismo olor que había sentido cuando la voz descendió por la escalera. «No estás solo», dijo otra voz, ahora más clara, más cerca. Me alejé de golpe y dejé caer la linterna. La vela titiló con violencia, y una sombra cruzó la pared. No me atreví a mirar, no del todo, pero vi el reflejo en el espejo agrietado frente a mí, una figura femenina, parada al fondo de la habitación, con un velo cubriendo su rostro, silenciosa, inmóvil, con un gato en brazos. Volví a mirar directamente, y no había nadie. Solo el eco de lo imposible, resonando entre las paredes de esa cabaña. Y entonces, desde el piso superior la voz volvió, más fuerte, como si todas las viudas hablaran al unísono. «Si estás aquí es porque alguien te ha sido arrebatado». Mi garganta se cerró. No había perdido a nadie, no recientemente, pero ¿y si no era sobre mí? ¿Y si era sobre lo que estaba por venir? La vela se apagó de golpe, y quedé solo en la penumbra, rodeado por esas voces que no me dejaban en paz. El amanecer no llegó con sol, solo con una luz gris, pesada, que atravesaba la neblina como si estuviera enferma. Esa mañana desperté en el suelo, con la espalda adolorida y las manos aferradas al cuaderno. No recordaba haberme dormido. Tal vez no lo hice. Tal vez simplemente me rendí al cansancio, aunque las voces siguieran murmurando en los rincones oscuros de la cabaña. Lo primero que noté fue que la puerta estaba entreabierta. No la había dejado así. Me levanté de golpe, el corazón latiendo fuerte, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. O al menos, no un humano. Porque ellos sí estaban allí. Los gatos. No en el exterior. No observando desde lejos como los días anteriores. Estaban adentro, caminando con lentitud entre las paredes, sobre los muebles, olfateando el aire, rozando mis piernas sin mirarme. No había agresividad en sus movimientos. Más bien, parecían tranquilos, casi solemnes, como si hubieran sido convocados. Uno de ellos, negro, delgado y con el lomo arqueado, se detuvo justo frente a mí. Me miró con unos ojos enormes, dorados, completamente abiertos. Por un segundo, juraría que vi algo reflejado en ellos. No mi rostro, sino otra escena. Una mujer llorando en esta misma cabaña, abrazando a un gato idéntico, y detrás de ella, una figura masculina con el rostro difuso, de pie entre la sombra. Parpadeé. El gato giró la cabeza y se alejó. Lo seguí.
No fue una decisión consciente. Simplemente me levanté y caminé detrás de ellos, como si supiera que me querían mostrar algo. Se dirigieron hacia un rincón de la cabaña que aún no había explorado del todo. Un pequeño armario empotrado en la pared, oculto tras una cortina de tela raída. Uno de los gatos se metió por una abertura en la parte inferior del mueble. Me agaché para ver y, con esfuerzo, logré empujar la madera hasta abrir una puerta oculta. Detrás había una pequeña habitación, apenas del tamaño de un baño. Estaba llena de mantas, almohadones y restos de comida seca. Un refugio, un santuario para gatos, y también para alguien más. En el centro, había una caja de madera con inscripciones talladas. No tan antiguas como el resto de la casa, eran más recientes. Dentro de la caja, cuidadosamente acomodados, había varios objetos personales. Un pañuelo bordado con iniciales, una fotografía desgastada de un hombre joven con uniforme militar, una carta amarillenta y un mechón de cabello humano atado con hilo rojo. Los gatos se agruparon alrededor formando un círculo silencioso. Tomé la carta con cuidado. La letra era fina, precisa. Estaba firmada por alguien llamada Ernestina. La leí. Era una despedida. Una carta escrita a un esposo que jamás volvió de la guerra. Decía que la esperanza se le había ido poco a poco, pero que nunca dejó de sentir su presencia, sobre todo cuando los gatos comenzaron a rondar la cabaña. Ellos lo traen en el aire, decía una de las frases. Lo traen en la forma en que se sientan junto al fuego, lo traen en el modo en que maullan de noche. La última línea me dejó sin aliento. Algún día volverá, y si no vuelve completo, yo estaré aquí para recordarle quién fue. Salí del pequeño cuarto con la carta en la mano, rodeado aún por los gatos. Me sentía abrumado, confundido, pero también, de alguna forma, acogido. No entendía lo que estaba pasando del todo, pero sabía que aquello iba más allá de supersticiones. Aquí había dolor real, recuerdos atrapados, vidas que no lograron cerrarse, y los gatos, de algún modo, eran los guardianes de esa historia no terminada. Mientras el día seguía su curso gris, me senté en la entrada, viendo cómo los gatos regresaban uno a uno al bosque, deslizándose entre la neblina como si nunca hubieran estado allí. Y ahí lo supe. No era el único que había venido a esta cabaña buscando respuestas. El hallazgo de la carta de Ernestina me llevó de nuevo al cuaderno que había encontrado en la mesa. Ahora, con una nueva mirada, comencé a notar cosas que antes me habían pasado desapercibidas. En las esquinas de las páginas había pequeños símbolos: garras, colas en espiral, ojos felinos. Como si alguien hubiera querido codificar las historias a través de ilustraciones mínimas, pero profundamente simbólicas. Cada nuevo testimonio era una ventana al pasado. Mujeres diferentes, como si esta cabaña las hubiera acogido una a una, generación tras generación. Todas tenían algo en común: una pérdida profunda, una ruptura violenta en su vida, y la llegada misteriosa de los gatos como acompañantes silenciosos de su dolor. Una de las entradas me impactó especialmente. Soy Matilde, y ya no escucho mi voz cuando hablo, solo escucho la suya, la de él, que se fue al mar y nunca volvió. Los gatos me observan cuando duermo, como si esperaran que me rinda de una vez y lo deje entrar. ¿A quién se refería? ¿A su esposo muerto? ¿O a otra cosa? ¿Algo que usaba la imagen de quien amaron para volver? Otra historia contaba de una mujer llamada Clara, quien aseguraba haber sido visitada cada noche por su marido fallecido, pero que con el tiempo comenzó a notar que él ya no hablaba como antes, ni la miraba igual. Era su cuerpo, era su voz, pero no era él, decía una línea con la tinta casi borrada. Pasé las páginas con manos temblorosas. Algunas estaban manchadas, otras rotas. En una encontré algo que me hizo detenerme por varios minutos. Un dibujo infantil. Era de una niña, al parecer hija de una de las viudas, que había vivido por un tiempo en la cabaña. En la hoja,
La niña había dibujado una escena simple. Ella, su madre y muchos gatos. Pero lo que más me perturbó fue una figura en el fondo, sin rostro, más alta que el resto, con brazos alargados y dedos afilados. Debajo, con caligrafía temblorosa, había escrito: «Mamá dice que no lo mire, pero él ya sabe que puedo verlo». Sentí un escalofrío correrme por el cuerpo. Cerré el diario y lo dejé sobre la mesa con cuidado, como si temiera despertarlo. Durante el resto de la tarde, estuve revisando el lugar en busca de más rastros. Descubrí un segundo diario, oculto dentro de una caja metálica bajo el fregadero. Este estaba más deteriorado, pero contenía una lista de nombres. Mujeres, todas con fechas. Algunas coincidían con los relatos anteriores, otras eran nuevas. Al final de la lista, había un espacio en blanco. Mi respiración se detuvo por un instante. Era como si esperaran escribir un nombre más. Uno que aún no había sido decidido. O tal vez sí. Y solo estaban esperando que algo ocurriera para cerrarlo. Y ahí, por primera vez, me pregunté en serio: ¿estoy siendo parte de esta historia, o solo soy el siguiente en ella? Afuera la noche comenzaba a caer otra vez, y los gatos, como sombras antiguas, regresaban a ocupar sus lugares en la cabaña. Esa noche cayó más rápido que las anteriores, como si el sol hubiera huido del bosque sin despedirse. La neblina cubría todo de nuevo, más espesa, más fría. Cerré bien las ventanas de la cabaña, aunque no servía de mucho. La humedad se colaba por cada rendija, y con ella, una inquietud que no lograba explicar. Encendí un par de velas. No quería quedarme completamente a oscuras otra vez. Los gatos estaban dentro otra vez. Esta vez, más de lo normal. Se acomodaron en distintos rincones como si supieran que algo iba a suceder. Unos dormían, otros simplemente observaban. Uno, el más viejo, se subió al respaldo de la silla frente a mí y no me quitó la vista en toda la noche. Afuera, el bosque parecía contener la respiración. Ni un solo grillo, ni un chasquido de ramas. Solo silencio. Y fue entonces cuando la escuché. Una melodía, muy suave, apenas perceptible, como un canto que se confundía con el viento. Al principio creí que era mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero los gatos se levantaron al mismo tiempo y giraron la cabeza hacia la puerta. Ellos también la escuchaban. Era una canción lenta, triste, una melodía sin letra, tarareada por una voz femenina quebrada por el tiempo. Y aunque sonara lejana, parecía venir de todas partes al mismo tiempo, del bosque, del techo, del suelo. Me acerqué a la ventana. No vi a nadie, pero el canto continuaba. ¿La oyes?, susurró una voz junto a mi oído. Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie, solo uno de los gatos, que ahora estaba sentado donde yo había estado segundos antes. Me observaba sin parpadear. Juraría que esa voz no fue un pensamiento, fue real. Sonó justo detrás de mí. La melodía cambió. Ya no era solo tarareo. Ahora había más voces. Era como un coro lejano, formado por lamentos. No gritaban, no lloraban, solo cantaban esa melodía lenta, desesperada, como si fuera una plegaria que nadie contestó jamás. Los diarios no mencionaban esta canción, pero algo me decía que formaba parte del ritual no escrito de la cabaña, como si, cada cierto tiempo, las voces de las viudas se unieran para recordarle al bosque que todavía estaban allí, esperando. No supe cuánto tiempo estuve escuchándola, quizás minutos, quizás horas, pero en algún momento, sin que lo notara, me quedé dormido en el suelo de madera, con los gatos rodeándome en silencio, como si me protegieran o me vigilaran, y en mis sueños vi a las viudas, una por una, rostros difusos, ojos profundos, todas con gatos en los brazos, caminando entre árboles retorcidos. No me hablaban, pero me miraban como si esperaran algo de mí. Y cuando desperté, una frase me ardía en la mente. El que escucha la canción ya no puede irse igual.
Desperté bañado en sudor frío, aunque el ambiente dentro de la cabaña seguía helado. Las velas se habían apagado solas, y los gatos ya no estaban. La soledad se sentía más intensa que nunca. Afuera, la luz del día apenas comenzaba a pelear con la neblina, pero dentro, el tiempo parecía detenido. Me levanté y caminé hasta el espejo agrietado de la pared. No sé por qué lo hice. Quizás esperaba ver algo, o alguien. Pero cuando me miré, por primera vez, no me reconocí del todo. Mi rostro estaba allí, sí, pero había algo diferente en mis ojos. Algo que no era mío, como si otra presencia se hubiera mezclado con mi reflejo. Me acerqué lentamente. El vidrio estaba frío. Puse la palma sobre él, y por un instante, sentí otra mano presionando desde el otro lado. Me alejé con rapidez. El corazón me martillaba el pecho. Tenía que salir, respirar, pisar tierra firme. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. Afuera, el bosque seguía igual. La niebla, los árboles, el silencio espeso. Pero algo había cambiado. Yo sentía que ya no era el mismo que había llegado a esta cabaña. No solo por lo vivido. No era emocional. Era físico, mental, como si partes de mí se hubieran quedado pegadas en las paredes, entre los diarios, en los ojos de los gatos. Y entonces la escuché de nuevo. La voz. Pero esta vez, no venía de afuera. Venía de mí. Ya sabes cómo se siente perderlo todo, ¿verdad? Era mi voz, pero no era yo quien hablaba. Cerré los ojos con fuerza. Intenté calmarme, respirar. Pero las palabras seguían. No lo has perdido aún, pero lo perderás. Y cuando lo hagas, sabrás por qué estamos aquí. Me tambaleé hacia un árbol y me dejé caer al pie del tronco. Mis manos temblaban. No sabía si estaba enloqueciendo o si, de verdad, algo había comenzado a invadir mi mente desde el momento en que crucé esa puerta. Pensé en mi familia, en los amigos que no sabían dónde estaba, en lo que había dejado atrás. Y por primera vez, dudé. ¿Y si no lograba volver? ¿Y si esta cabaña me absorbía como lo hizo con ellas? Recordé los nombres escritos en el diario, las fechas incompletas, los espacios vacíos. ¿Y si uno de esos espacios era para mí? Abrí los ojos, y allí estaba, uno de los gatos, el mismo que me había seguido desde el inicio, sentado frente a mí, con la cabeza ladeada. Pero no estaba solo. A su lado, sobre la tierra húmeda, había una figura. Una mujer, vestida de negro, con un velo cubriéndole el rostro. Inmóvil, silenciosa. No sabía si estaba viva, o si alguna vez lo había estado. La miré, temblando. Y en ese momento lo supe. La cabaña no buscaba a cualquiera. La cabaña elegía, y yo había sido elegido. La figura de la mujer desapareció ante mis ojos como si nunca hubiera estado allí. Parpadeé, respirando con dificultad, y solo quedaba el gato, sentado entre las raíces, moviendo la cola lentamente de un lado al otro. Me levanté del suelo como pude, aún temblando, y regresé a la cabaña sin mirar atrás. Cada paso que daba sobre la madera crujiente parecía un eco de todo lo que ya había vivido allí. Sabía que algo dentro de mí había cambiado, pero no entendía todavía hasta qué punto. Necesitaba un lugar seguro, o al menos un rincón que me diera un poco de calma. Entré en lo que parecía ser un antiguo dormitorio. La puerta rechinó con suavidad, como si hiciera años que nadie la abría. El cuarto era pequeño, con una cama de hierro oxidado, un ropero medio abierto y una ventana tapada con una cortina manchada por la humedad. El aire ahí dentro era más espeso que en el resto de la cabaña, pero también más cálido, como si quedaran restos de alguna presencia. Me senté en la cama, que chirrió bajo mi peso, y observé alrededor. Había objetos personales por todas partes: peines, pañuelos bordados, un espejo de mano, fotografías descoloridas. Era como si aquel cuarto aún perteneciera a alguien, como si nadie hubiera tenido el valor de tocarlo desde que esa persona se fue o desapareció.
Me acerqué al ropero y lo abrí del todo. Dentro había ropa colgada, vestidos viejos con olor a encierro. Pero también encontré algo más. Una caja de madera pequeña, con una cerradura oxidada. No estaba cerrada del todo, así que la abrí con cuidado. Dentro había más cartas, similares a las que ya había leído, pero estas eran diferentes. Estaban escritas por una misma mano, con tinta negra firme y clara, y no eran dirigidas a esposos. Eran cartas para sí misma, cartas que una mujer escribía a modo de diario, intentando no perder la cabeza. Hoy escuché su voz otra vez. No era él, pero se le parecía. Me pidió que abriera la puerta, que lo dejara entrar. No lo hice. Ya aprendí que no debo, pero me duele. Pasé a la siguiente. Los gatos no se van. Duermen junto a mi cama, a veces sobre mi pecho. Siento su calor. Son lo único que me recuerda que aún estoy viva. Aunque a veces sus ojos me muestran cosas que no quiero ver, y luego otra. Creo que el bosque guarda las almas, no se las lleva, las deja flotando. Por eso ellas no descansan. Por eso él sigue llamándome por las noches. Era como estar leyendo mi propio futuro. Cerré la caja con un nudo en la garganta. Me senté de nuevo en la cama. No había escapatoria clara, y aunque el peligro no era físico, la presión que sentía en la mente, en el alma, era cada vez más fuerte. Era como si la cabaña estuviera metiéndose dentro de mí, como si estuviera usando mis recuerdos, mis emociones, para aferrarse. Afuera, los gatos comenzaron a maullar en coro, no de forma agresiva, sino como un aviso. Una melodía monótona, arrastrada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Aparté un poco la cortina y vi algo que me dejó helado. En medio del claro frente a la cabaña, había varias figuras humanas, todas con el rostro cubierto por velo. Estaban paradas, sin moverse, en completo silencio, y una de ellas sostenía mi mochila. Salí del cuarto sin pensarlo 2 veces. Bajé las escaleras con rapidez, casi tropezando, y abrí la puerta principal. La niebla aún era espesa, pero podía ver claramente el claro frente a la cabaña. Las figuras ya no estaban, ni una sola, como si se hubieran desvanecido en el aire. Pero la mochila sí estaba allí, tirada sobre el pasto húmedo. Corrí hacia ella. Estaba intacta, cerrada, pero claramente había sido manipulada. El cierre no estaba como lo había dejado y faltaban algunas cosas. El cuaderno de apuntes, la linterna y mi reloj. Sí, mi reloj. Uno que había heredado de mi abuelo y que siempre llevaba conmigo. No tenía valor comercial, pero para mí era irreemplazable. Regresé a la cabaña alterado. Rebusqué en mis bolsillos, entre mis cosas. Nada. Revisé el suelo, los estantes, incluso bajo los muebles. Nada. El reloj había desaparecido. Volví al dormitorio, buscando alguna señal, y entonces me di cuenta de algo escalofriante. El reloj de pared que colgaba junto a la puerta marcaba una hora extraña. No eran las 3 de la madrugada, como pensaba. Eran las 8:45 del día anterior. Miré por la ventana. No podía ser de noche otra vez, no con esa luz. Regresé al comedor. El reloj de péndulo que no funcionaba desde mi llegada, ahora marcaba las 6:15, con el péndulo oscilando. Lentamente, me senté en el suelo, cubriéndome la cara con las manos. No entendía nada. El tiempo no funcionaba de manera normal en la cabaña. No solo los relojes, sino todo. Había estado dormido durante minutos, o quizás horas, pero sentía que habían pasado días. Y cada vez que despertaba, algo había cambiado. Comencé a notar otros detalles. Las cartas en la mesa ya no estaban en el mismo orden. La caja bajo el fregadero ahora tenía una tapa distinta. Incluso los gatos parecían ser otros. Ya no reconocía a los que había visto desde el primer día. Como si se turnaran, como si hubiera un ciclo. Y entonces escuché un maullido. Pero esta vez no fue uno cualquiera. Fue el mismo maullido que había escuchado la primera noche,
el que me advirtió que no debía mirar a los ojos del gato que lo hiciera. Esta vez lo miré. Allí estaba, sentado en la escalera, un gato gris, con una mancha blanca en el lomo y ojos completamente negros. Negros como la noche, negros como un abismo. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, algo se quebró dentro de mí. Sentí un mareo intenso, como si me arrancaran de mi cuerpo por unos segundos. Vi flashes, imágenes, un campo quemado, un pozo oscuro, una mujer gritando frente a un espejo. Y después, la cabaña, pero en ruinas, con paredes caídas, el techo abierto al cielo, los gatos muertos en el suelo. Parpadeé y volví a mí. El gato ya no estaba. Me levanté tambaleando, con la cabeza a punto de estallar. Me miré las manos. Temblaban, y entonces lo noté. Mi reloj estaba en mi muñeca, funcionando. Marcaba las 7 en punto. Y ese era el único reloj que jamás había vuelto a andar desde que mi abuelo murió. La noche cayó otra vez sin que yo lo notara. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que llegué a la cabaña. Las horas se deshacían en mi mente como el humo de las velas que se apagaban solas. Me sentía atrapado en un lugar sin tiempo, donde el pasado y el presente se mezclaban sin avisar. La imagen del reloj funcionando en mi muñeca seguía grabada en mi cabeza. Lo toqué varias veces, solo para asegurarme de que no era una ilusión. Y no lo era. El tic-tac era real. Vibraba en mi piel. Pero no me daba paz. Al contrario, era como si marcara una cuenta regresiva silenciosa hacia algo que no podía evitar. Los gatos estaban más inquietos esa noche. Se movían por la cabaña con pasos rápidos. Subían las escaleras, bajaban, se detenían frente a las paredes como si escucharan cosas que yo no podía oír. No maullaban, solo se movían como si supieran que algo estaba por comenzar. Y yo también lo sentía. Una presión en el pecho, un nudo en la garganta que no se iba, un frío en los huesos que no venía del clima. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, abrazando mis rodillas, esperando, sin saber exactamente el qué. Entonces, sin aviso, la puerta principal se abrió sola. Un viento seco y denso entró en la cabaña, arrastrando hojas secas que no habían estado allí antes. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Quedé en la oscuridad absoluta. Ni siquiera la neblina dejaba pasar la luz de la luna. Y fue entonces cuando las vi. Figuras, sombras femeninas, de cuerpos delgados cubiertas con velos negros. Algunas se sostenían los brazos con desesperación, otras parecían flotar sin tocar el suelo. No hablaban, no emitían sonido alguno, solo avanzaban en fila, cruzando el umbral de la cabaña como si volvieran a casa después de mucho tiempo. Me quedé paralizado. No podía correr, no podía hablar, ni siquiera llorar. Las viudas, lo supe en el fondo de mi alma, eran ellas, las que escribieron los diarios, las que esperaron en vano, las que se quedaron atrapadas entre paredes llenas de recuerdos. Una de ellas se detuvo frente a mí. Llevaba en brazos un gato blanco con los ojos cerrados. Se inclinó apenas. Su rostro estaba oculto, pero sentí su mirada como un peso sobre mi alma. «¿Aún puedes elegir?», dijo con voz que no era un susurro ni un sonido físico, sino un pensamiento que se incrustó en mi mente. «¿Elegir qué?», logré responder, aunque mis labios no se movieron. «Recordar o olvidar». Y entonces me mostró algo. No con las manos, ni con palabras. Me mostró una visión. Vi a mi abuelo sentado en su sillón favorito, contándome historias cuando yo era niño. Vi a mi madre riendo mientras cocinábamos juntos. Vi a mi mejor amigo en una tarde de verano. Y después, vi a todos esos rostros desaparecer en humo. «Si eliges quedarte», dijo la voz, «vivirás con ellos en tu memoria, pero te perderás. Y si me voy, los perderás, pero seguirás siendo tú». La viuda se alejó. Las demás comenzaron a rodearme en círculo,
formando una danza silenciosa de cuerpos cubiertos de luto. El gato blanco abrió los ojos por primera vez. Eran dorados, como los del primer gato que vi, y en su reflejo me vi, viejo, sentado en la cabaña, solo, con gatos por toda compañía. La danza terminó, y con ella, las viudas desaparecieron. Solo quedó la cabaña, vacía otra vez. Pero yo ya no era el mismo. Después de aquella noche, algo cambió en el ambiente. La cabaña ya no susurraba, no crujía, no se quejaba con el viento. Era como si estuviera conteniendo el aliento, como si aguardara una última acción antes de soltar lo que aún la retenía. Y yo sentía el peso de esa expectativa. Los gatos también estaban diferentes. Se quedaban en grupos, mirando hacia un mismo punto del suelo, como si esperaran que yo comprendiera algo por fin. Uno de ellos me llevó de vuelta al pequeño cuarto donde había encontrado la caja de recuerdos. El gato se sentó frente a una tabla del suelo y no se movió hasta que la levanté. Debajo, había otro compartimiento oculto. Dentro, una figura tallada en piedra negra. Representaba a una mujer con los brazos extendidos, rodeada de felinos. En su pecho, un hueco en forma de triángulo. Parecía un altar, o parte de uno. Y al lado, una pequeña bolsa con polvo gris y un papel enrollado. Abrí el papel. Solo quienes recuerdan con amor pueden liberar el ciclo. Solo quienes entienden que la muerte no es ausencia, sino transformación. No era una advertencia, era una instrucción. Sentí una claridad repentina, como si todo lo que había leído, oído, sentido, se ordenara dentro de mí. La cabaña no era una prisión, era un puente, un refugio, un lugar de paso para almas que se negaban a soltar. Las viudas no eran entidades malignas, eran guardianas del duelo, de la memoria, del amor que nunca se disolvió del todo. Volví al salón principal. Coloqué la figura en el centro. Encendí 3 velas alrededor. Coloqué el polvo en el hueco triangular del pecho. Y por primera vez, hablé en voz alta. Recuerdo a los que amé, los que perdí, y también a los que aún tengo. Los gatos se acomodaron a mi alrededor. Uno a uno, comenzaron a maullar, como en una ceremonia antigua. Los sonidos no eran tristes, eran suaves, ritmados, como un canto ancestral. La figura brilló con una luz tenue, y entonces lo sentí. Una brisa suave recorrió la cabaña, una energía que no era violenta ni oscura, era cálida, tranquila. Era como si todas las almas que alguna vez habitaron ese lugar pasaran a través de mí para despedirse. Vi rostros en la luz, vi mujeres jóvenes, ancianas, viudas. Todas sonreían, algunas lloraban, pero todas se iban, y cuando la luz se apagó, la cabaña quedó en paz. Silenciosa, verdaderamente vacía. Ya no había voces, ni pasos, ni sombras, solo el crujir natural de la madera antigua. Y yo, arrodillado frente a la figura, con lágrimas cayendo sin que pudiera evitarlo, porque entendí por fin que recordar también es soltar, y que soltar es un acto de amor. La madrugada llegó sin estruendo, apenas como una línea gris en el cielo cubierto de niebla. Yo seguía en el mismo lugar, arrodillado frente a la figura de piedra, con las velas consumidas hasta la base y los gatos dormidos en semicírculo a mi alrededor. Había algo profundamente silencioso en la cabaña. No era el silencio que precede al miedo, sino ese que aparece después de una tormenta larga, el tipo de silencio que se siente como un suspiro. Me levanté con lentitud. Mi cuerpo dolía, como si hubiera sido arrastrado por los recuerdos de otros, pero mi mente estaba más clara que nunca. Sabía que el momento de partir se acercaba, que la cabaña ya no me necesitaba, que lo que tenía que vivir aquí había llegado a su fin, o casi. Antes de salir, recorrí cada rincón una última vez. No quería hacerlo con prisa. Había algo de respeto en mi andar, como si cada pared, cada tabla del suelo mereciera una despedida. Pasé por el dormitorio, por la cocina,
por la habitación de los diarios. Me detuve frente al espejo agrietado, que ahora solo reflejaba lo que debía. Ya no había sombras extrañas ni reflejos ajenos. Solo yo. Tomé mi mochila, ahora con menos peso, pero más significado. Dentro llevaba el cuaderno, algunas cartas, una fotografía y el pequeño papel con la inscripción: Recordar con amor libera. El reloj en mi muñeca seguía funcionando. Marcaba las 5:32. Los gatos comenzaron a levantarse uno por uno. Se estiraban con lentitud, como si también supieran que era la hora. Me acompañaron hasta la puerta principal, y al abrirla, el aire del bosque me recibió con una dulzura que no había sentido desde que llegué. El frío ya no era cortante, la niebla no era espesa, el bosque no era hostil. Di el primer paso fuera de la cabaña y me detuve. Volteé a verla una última vez. Ya no parecía la misma. Era la misma estructura, los mismos árboles alrededor. Pero ahora había luz. No una luz física, sino una sensación, como si todo su peso, todo su dolor, hubiera sido por fin comprendido. Y allí, en el umbral, se detuvo el último gato. Era el mismo que me había guiado durante todo el proceso. Se sentó, me miró, y por primera vez, maulló suavemente. Esta vez, no desvié la mirada, y en sus ojos vi gratitud. Continué el camino, descendiendo por la vereda que me había traído hasta allí. A cada paso, el día despertaba un poco más. Escuché pájaros, sentí la tierra húmeda bajo mis botas. Por primera vez en días, respiré profundamente sin que el aire me doliera. Caminé durante horas sin mirar atrás. Y justo cuando el sol comenzó a filtrarse entre las ramas, supe que ya no pertenecía a la cabaña, pero que ella seguiría viviendo dentro de mí. Al llegar al borde del bosque, donde había dejado mi coche días atrás, sentí que había cruzado una frontera invisible. El aire aquí era más ligero. El mundo volvía a sus sonidos habituales. Motores, pasos lejanos, voces humanas. Pero algo dentro de mí se resistía a integrarse de inmediato a la normalidad. Subí al auto y me senté sin encenderlo. Solo miré al frente, sin pensar en nada. O pensando en todo. Me preguntaba cómo le contaría esto a alguien. Cómo explicaría que no había sido un viaje común, sino un tránsito entre lo visible y lo intangible. Que las viudas, los gatos, los susurros, las voces, todo era real. Al menos para mí. Entonces lo vi por el retrovisor. El gato, el mismo, gris, delgado, con la mancha blanca en el lomo, estaba parado en el centro del camino, a varios metros de distancia. No avanzaba, no retrocedía. Solo me observaba con la cabeza ligeramente inclinada. Bajé del auto una vez más y me acerqué despacio. Cuando estuve a pocos pasos de él, el gato caminó hacia un pequeño claro al costado del sendero. Lo seguí, y ahí, entre ramas caídas y piedras cubiertas de musgo, lo vi. Una cruz de madera, sin nombre, sin fecha. No estaba allí cuando llegué días atrás. Era nueva. La tierra removida, las flores secas, y algo más. Sobre la cruz, una medalla de San Benito, colgada con hilo rojo. El mismo tipo de hilo que ataba el mechón de cabello en la caja que había encontrado. Me arrodillé frente a esa cruz sin saber por qué. Quizá por respeto. Quizá por una conexión que aún no entendía del todo. El gato se sentó a un lado y comenzó a maullar, suave y rítmicamente. Sentí que no era una despedida común. Era una promesa. Una forma de decirme que, aunque me iba, nunca estaría del todo lejos. Que la cabaña, las viudas, los recuerdos, todo viviría en mí, y que el amor que no se borra se convierte en parte de lo eterno. Toqué la cruz con los dedos, bajé la cabeza y cerré los ojos por unos segundos. Cuando los abrí, el gato ya no estaba. Me levanté, regresé al auto y, esta vez encendí el motor. Comencé a conducir lentamente, dejando atrás el bosque, la niebla y todo lo que me había transformado. Y mientras avanzaba por la carretera, una última imagen cruzó por mi mente. Una habitación oscura,
una vela encendida, un círculo de gatos rodeando una figura femenina, y una voz que decía: los que saben recordar nunca están solos. Volver a casa fue más difícil de lo que pensé. La carretera que antes me parecía familiar, ahora se sentía extraña, como si el mundo al que regresaba ya no me perteneciera del todo. Nada había cambiado en la ciudad. Los autos seguían pasando con prisa. La gente seguía mirando sus teléfonos como si el tiempo no tuviera valor. Las luces de los semáforos marcaban un ritmo al que todos obedecían sin cuestionar. Pero yo ya no era el mismo. Durante los primeros días traté de volver a mi rutina. Dormir en mi cama, hacer café por la mañana, contestar mensajes acumulados, revisar el correo, pero había algo constante en cada acto, una ausencia que no podía explicar, como si una parte de mí aún estuviera allá, atrapada entre la niebla, en los ojos de un gato que me observaba desde una ventana de madera podrida. Soñaba con la cabaña. A veces era solo un fragmento, el sonido del viento entre los árboles, un maullido lejano, el olor a tierra húmeda y flores marchitas. Otras veces la veía completa. Las viudas me rodeaban en silencio, algunas lloraban, otras solo me miraban, pero nunca hablaban, nunca. Solo me observaban como si esperaran que hiciera algo más, algo que aún no había comprendido del todo. Empecé a escribir. No por gusto, sino por necesidad. Sentía que si no dejaba por escrito lo que viví allí, lo que presencié, se desvanecería lentamente en mi mente. Como si la cabaña quisiera convertirse en un recuerdo borroso, en una de esas historias que la gente escucha y olvida. No podía permitirlo. Aquello fue real, más real que muchas cosas que vivimos sin prestar atención. Escribí durante noches enteras, rodeado de silencio, con solo el tic-tac del reloj que heredé de mi abuelo marcando el paso de las palabras. El mismo reloj que volvió a funcionar allá. El que ahora me acompañaba cada noche, como un testigo silencioso de todo lo que sucedió. Conforme llenaba las páginas, algo dentro de mí se ordenaba. Las imágenes en mi mente dejaban de perseguirme. Ya no despertaba con el pecho oprimido, ni buscaba sombras en las esquinas. Pero no era olvido. Era otra cosa. Era aceptación. Un día, al revisar una de las fotografías que traje de la cabaña, una imagen antigua, en blanco y negro, donde una mujer con velo sostenía a un gato en brazos, noté algo que antes no había visto. Al fondo, casi imperceptible, detrás de una de las ventanas, había un rostro. Mi rostro, congelado en el tiempo, observando desde adentro. Me estremecí. No podía entenderlo. Esa foto tenía al menos 50 años, y sin embargo ahí estaba yo, exactamente como me vi en el espejo antes de irme. Cerré la caja de recuerdos con manos temblorosas. Algo me decía que la cabaña no había terminado conmigo. Pasaron los días, luego las semanas, y una noche, mientras regresaba a casa después del trabajo, lo vi. Un gato, gris, con una mancha blanca en el lomo, sentado frente a mi edificio, justo bajo una farola. Me detuve. No maulló. No se movió. Solo me miró. Y comprendí. La cabaña no estaba en un lugar específico. No era solo un sitio en el bosque. Era una grieta, una puerta. Y quienes pasamos por ella, quienes fuimos tocados por su historia, quedamos marcados para siempre. Me acerqué al gato, sin miedo. Me agaché a su lado y por un segundo, me pareció oír una voz en el viento. Recuerda, y serás libre. El gato se levantó, caminó unos pasos y desapareció entre las sombras de la calle. Yo seguí mi camino, pero con el corazón diferente, porque entendí que algunas historias no terminan, solo se transforman, y que a veces el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que llevamos dentro después de haberlo visto.